tema es equivalente esférico. Lo primero que vamos a aprender es cómo bajarle el componente cilíndrico a una prescripción que nosotros tengamos. Por ejemplo, menos 4 menos 3 por 180 grados. ¿Ok? Menos 4 menos 3 por 180 grados. El paciente se incomoda, no ve bien, digamos, ve mucha distorsión, es primera vez que va a usar, entonces yo le quiero bajar el astigmatismo. Generalmente, si el paciente no es usuario, siempre hay que colocarle la mitad del componente del astigmatismo. En este caso es un astigmatismo fuerte. Y yo quiero disminuir esas molestias, esa incomodidad. Entonces le voy a bajar la mitad. En la mitad de 3 es 1,50. La mitad de lo que le he quitado, ¿ya? ¿Cuánto le quité aquí? Le quité 1,50. Esta mitad, la mitad de esto que le he quitado, le tengo que sumar al componente esférico. Entonces sería menos 4 con menos 0,75. La mitad de 1,50 es 0,75. Sería menos 4,75. Y esta sería el equivalente de esta medida. El eje va a ser el mismo. ¿Ok? ¿Se entendió? Muy claro, profe. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Más 5 menos 4 por un eje de 90. Más 5 menos 4 por un eje de 90. Entonces, a ver, yo quiero bajarle a 2. Le voy a bajar a 2. Si le bajo a 2, ¿cuánto le tengo que colocar aquí? Primero, ¿cuánto le he quitado? 2. 2. Entonces, la mitad de 2 es 1. Menos 1. Ojo, ¿ah? Siempre con signo. Menos 1. Ese menos 1 le sumo al más 5. Más 5 con menos 1 en realidad sería una resta. Entonces sería más 4. Ah, sí, es verdad. Entonces, profesor, si yo quiero bajarle la medida de menos 4, o sea, el astigmatismo es muy alto, le bajo a 2, ¿qué le tengo que colocar en el componente esférico? La sumatoria de lo que le he quitado, la mitad de lo que le he quitado, le sumo de manera algebraica al componente esférico. Si le quité 2, la mitad es menos 1. Ese menos 1 lo sumo con el más 5 y me da como resultado más 4. Entonces, mi lente opcional es más 4 menos 2. ¿Por qué? Porque con este se marea. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hacemos eso? ¿Y por qué el paciente con esto todavía puede ver algo? Entonces, esto se va a explicar en el siguiente gráfico. Esta es la gráfica de la retina y el medio óptico, en este caso, el sistema dióptrico del ojo. ¿Ya? Entonces, cuando estamos frente a una medida que tiene esfero cilindro, vamos a tener enfoques, pero como planos y no como puntos. En este caso, por ejemplo, estoy graficando esta es una medida esfero-cilíndrica. ¿Ya? Así es como la luz se refracta dentro del ojo. Si esta es la retina y este es el sistema dióptrico del ojo de manera resumida, ¿ya?
Entonces, aquí es como se refracta. Entonces, ¿dónde se tiene que refractar la luz? Aquí, en la retina. Entonces, yo voy a ir colocando lentes delante del ojo del paciente hasta lograr que estos planos estén aquí, en retina. Entre estos dos planos hay una figura geométrica que se llama el conoide de Sturm. ¿Ya? Es un cono que se forma y que en medio de este cono, o entre estos dos planos focales, se forma un punto o círculo de mínima confusión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando realizamos esta operación de equivalente esférico? Lo que hacemos es mantener este círculo de mínima confusión en la retina. ¿Ya? Pero cuando yo corrijo el astigmatismo, hago que estos dos planos se junten aquí en la retina. Hago esto. Y al lograr esto, el paciente tiene buena visión, pero en algunos casos, dependiendo del grado de astigmatismo, el paciente puede sentir incomodidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos realizando esta operación? Separamos un poquito, ¿ya?, cada plano de la retina. Digamos, si lo dibujo aquí, un plano aquí y otro plano aquí. ¿Ya? Entonces lo hemos separado un poquito, de tal manera que el círculo de mínima confusión siempre se va a encontrar en la retina. Y es por eso que cuando nosotros bajamos la medida, en este caso el astigmatismo, No lo siento. hacemos con el fin de mantener ese círculo de mínima confusión en la retina. Es por eso que el paciente ve bien. ¿Ya? Entonces, ¿pero cuánto, profesor? ¿Cuánto puedo separar? ¿Puedo separar 3 dioptrías acá y 3 dioptrías acá? O sea, en total sería 6. No. Lo máximo que se puede separar es entre aquí 1 y aquí 1. O sea, en otras palabras, un grado de 2 de astigmatismo para mantener la visión del paciente, ¿no? Quizás se pueda sacrificar 1 o 2 líneas, ¿ya? Es la primera intención que uno tiene que lograr para que el paciente disminuya su incomodidad. Si el paciente persiste con la molestia, entonces podemos bajar un poquito más, pero ya se le dice al paciente, le voy a dar una medida, no vas a ver tan nítido, pero sí vas a ir mejorando poco a poco. ¿Ok? Muy bien. Esto es, digamos, la explicación gráfica que se da, pero a veces es un poco confuso, así que vamos a seguir haciendo más ejercicios para que ustedes puedan comprender. Y no vamos a irnos de la clase si ustedes no me resuelven un problema. ¿Ya? Ok. A ver, atenta, Rocío. Ya está. Más 1 menos 5 por 0 grados. El paciente se incomoda, ¿ya? Y le voy a bajar la medida. O probablemente esta sea la prescripción que nos da el autorrefractómetro. El autorrefractómetro a veces nos da todo el valor refractivo. Entonces, ya yo sé que esta es su medida, el paciente es usuario por primera vez y yo le voy a bajar el astigmatismo. ¿Ya? A ver, ¿a cuánto le voy a bajar? A 250. Ya, esa es la primera intención, a 250. ¿Ya? Pero al final yo hago este ejercicio, le pongo eso al paciente y de repente el paciente dice, todavía me mareo, entonces le vamos a seguir bajando. ¿Ya? Muy bien, vamos a hacer el ejercicio a 250. Ya está, 250. Y todo lo demás es igual. Ya, ¿qué pongo aquí? Muy bien, ¿qué pones ahí? Al 250 se le sacan 2, sería 1.25.
Menos 1,25. Signos iguales, signos diferentes se restan. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí le quitamos 2,50, ¿no? De 5 a 2,50 le hemos quitado la mitad. Ya está. Pero yo a esta valor que le he quitado voy a dividirlo entre 2, o sea, la mitad. 1,25. Sería 1,25. Este resultado voy a sumarlo de manera algebraica aquí. Entonces, más 1 con menos 1,25, resultado menos 0,25. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tú decías, María José, profesor, entonces si le quitó la mitad aquí, entonces aquí también le vamos a quitar la mitad. Sí. No hay coherencia allí. No. No hay coherencia. Entonces, se realiza esto. A ver. Esto quiero que quede bien claro. Vamos con otro ejercicio. Menos 6. Menos 4,50. Por un eje de 30 grados. Menos 6 menos 4,50 por un eje de 30 grados. A ver, aquí puedo considerar la mitad, ¿ya? O puedo considerar también bajarle a 3. Basta que uno ya le haga una disminución para que aplique la fórmula, ¿ya? La fórmula de equivalente esférico. A ver, profesor, me salió el autorrefractómetro esto. Le puse y el paciente se siente mareado. ¿Le puedo bajar a 3,50? Sí, hágale la prueba. Recuerde que cada vez que uno baja, el paciente también se puede sacrificar un poquito de visión. Entonces, bajémosle con la condición de que el paciente mantenga su visión y también se sienta cómodo, ¿ya? Entonces, ustedes en la práctica le van a ir bajando dependiendo de cómo está viendo el paciente. Aquí, por ejemplo, si yo le bajara a 3, a ver, vamos a ver. ¿Cómo completo la parte esférica? A ver, ¿cuánto le quité aquí, Rocío? De 4,50 a 3. Menos 1,50. Correcto. Eso es lo que le hemos quitado. Entonces, ¿cuánto es la mitad de menos 1,50? Menos 75. Menos 0,75. Ya está. Este valor yo tengo que sumar de manera algebraica con este. ¿Cuánto sería? Menos 6,75. Correcto. Muy bien. Perfecto. Entonces, este es mi prescripción alternativa a esta de acá, que fue la inicial, que el paciente se marea. ¿Ya? El paciente ve perfecto, profesor, pero se marea, o sea, siente un poco de intolerancia. Entonces vamos a bajarlo. Profesor, si yo le bajo a 4,25, no, tiene que ser algo que sea un poco más de 0,25, para que sea, digamos, que el paciente pueda sentir la diferencia. ¿Ya? Una dioptría ya es un valor considerable, pero aquí le bajamos 1,50. ¿Ya? Profesor, disculpe, la regla no va a ser entonces bajarle la mitad. Esto no es la regla. No. Aquí la mitad es una alternativa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque ya con la mitad el paciente va a notar un cambio. Pero si lo bajamos 0,25, 0,50, probablemente el paciente diga todavía me siento un poquito mareado, ¿no? Okay. ¿Ya? Al final, ustedes le tienen que colocar la montura, a ver, camine, mire al piso, levante la cabeza, gire. Entonces, eso va a ser para nosotros un indicativo. ¿Ya? Ya. O sea, profesor, cuando sí escucho eso, que cuando le bajan, le hacen caminar, le dicen, mira, cuando ya, y yo escucho que dicen, pues ahí se siente mareado. Dice, me marea un poco. Es ahí donde usted hace esta ecuación. Exacto. ¿Ya? Okay. Es de bajarle, pero no es que le bajan por bajar, sino con el objetivo de que se mantenga equilibrada
digamos, la visión. Ok. Muy bien. Ya, ahora vamos a ver lo que es un caso para lentes de contacto, aprovechando este tema. Nada más. Profesor, disculpe, y si, como usted dice, el paciente se siente mareado, hago ese ejercicio, ese cálculo que usted nos está enseñando, y aún así se siente que todavía se siente mareado igual, Sí, ¿cómo eso no se va a marear ya? Como si a pesar de que le bajemos, el paciente sigue Sí. mareado, Sí. entonces tenemos que bajarle más. Ah, ¿Ya? Bajarle más. A veces el paciente es intolerante a la medida. A veces el paciente no tolera nada de valor cilíndrico, sino quiere solamente un valor esférico. Entonces, ya. a ver, esta, por ejemplo, menos 5, menos 1, por un eje de 10 grados. Ya está. ¿Ya? Entonces, la otra variante es desaparecer todo el componente cilíndrico. ¿Ya? Supongamos que venga un paciente para lentes de contacto. Esta es la medida, menos 5, menos 1 por 10 grados. Entonces, el paciente, bueno, uno comercialmente le diría, usted necesita un lente tórico, ¿no? Tiene astigmatismo, necesita un lente tórico. Pero, en la práctica, a veces estos valores de astigmatismos pueden despreciarse, ¿ya? Y solamente venderle un lente de contacto blando esférico. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? ¿Qué valor le voy a dar si es que le quiero dar un lente blando esférico? Entonces aquí aplico lo que es el equivalente esférico. Si yo quiero llevar el cilindro a 0, ¿cuánto le he quitado? ¿Mm? De menos 1 a 0, ¿cuánto le he quitado a esto? ¿Están ahí? ¿Ah? Le he quitado 1. Lo desaparecí. La mitad de 1, no voy a decir el ombligo. La mitad de 1 es 0,50. En este caso, negativo, ¿no? Estamos quitándole valor negativo. Entonces, el resultado aquí es menos 0,50. Eso que le he quitado, o sea, la mitad de lo que le he quitado, le sumo aquí. Entonces, mi resultado será 5,50. Mi equivalente esférico de menos 5 menos 1 será menos 5,50. Ese es mi valor de equivalente esférico. ¿Ok? Profesor, ¿y este es el valor que yo voy a pedir en lente de contacto? Sí. No. ¿Ya? Lo que hemos hecho aquí es simplificar el componente cilíndrico, pero aquí falta otro dato importante que se llama poder al vértice. Si este es mi ojo, el lente que yo le he medido aquí está distante aproximadamente 15 milímetros. Este valor, o mejor dicho, este lente, si yo lo pego a la córnea, deberá de tener un valor diferente, ¿ya? Porque si no, voy a colocar demasiada medida a este paciente. Para eso están las tablitas de conversión para lentes de contacto. Entonces, esta medida es en montura, pero para lente de contacto, en el caso de lentes negativos, va a ser menor. En otras palabras, aquí, de acuerdo a la tablita, va a ser un menos 5. ¿Ya? Menos 5. Esto se llama poder al vértice corneal. Esta separación que tiene implica una variación cuando uno adapta lentes de contacto. ¿Ok? No es el tema, por si acaso. Solamente hasta aquí ya hemos aplicado lo que es equivalente esférico. Profe, pero para lentes de contacto, el astigmatismo se le puede poner miopía pura y el usuario va a ver bien, ¿cierto? Si el astigmatismo es bajo, sí. Claro. Así es. ¿Ya? Siempre que el valor esférico
sea 3 veces o más que el componente cilíndrico, el paciente va a mantener una visión cercana al 20/20. ¿Ya? Muy bien. A ver aquí, menos 0,25 menos 3. ¿Puedo yo hacer, o sea, venderle a este paciente un lente de contacto esférico y el paciente va a tener buena visión? No. Para hacer lo que les dije, este valor, el valor esférico, debe ser mayor o igual a 3 veces el valor cilíndrico. ¿Ya? Aquí el valor esférico es menor que el valor cilíndrico. En teoría yo puedo hallar un valor, un equivalente esférico, pero esto no me va a garantizar de que el paciente tenga buena visión. ¿Ya? Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, menos 8, menos 2. El valor esférico, en este caso, es 4 veces más que el valor cilíndrico. Entonces, aquí sí me va a funcionar muy bien un lente de contacto blando esférico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál será el valor aquí, el equivalente esférico? Al ojo. La mitad de menos 2. Menos 1. Ese menos 1 lo sumo al menos 8. Finalmente, el resultado es menos 9. Esférico. Ya se le va a fabricar. ¿Perdón? No. Y al final, esto vemos en la tablita de conversión qué valor será. Entonces, para lente de contacto, esto es menos 8,25. Y esto es lo que pedimos nosotros para lente de contacto. ¿Ya? Así de sencillo. Facilito. Muy fácil, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos hecho las dos variantes. Una para lente de contacto, que es cuando yo solamente logro un valor esférico, y en el caso anterior es cuando disminuyo el valor del componente esférico. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya estamos, este es el final, ¿ya? Del taller, así que pueden hacer cualquier pregunta con respecto a los temas que hemos visto. ¿Ya? ¿Por qué hay personas que tienen 35 años y solamente tienen pérdida de agudeza visual de cerca nada más? Si no han llegado, si no han llegado a la presbicia. A ver. Paciente de 35 años tiene buena visión de lejos, pero de cerca no ve bien. Sí. Ya, ¿eso qué me indica? Que podría tener alguna otra enfermedad. No, si el paciente tiene buena visión de lejos. Si tuviera alguna enfermedad, podría ser que tampoco de lejos tenga buena visión. En este caso, acuérdese, este es un paciente con hipermetropía. ¿Ya? Usted colóquele valores positivos a ese paciente que tiene buena visión, y si le coloca un +1, el paciente va a decir, veo igual. ¿Por qué ve igual? Porque está relajando su acomodación. Póngale un poquito más, +2. A ver, igual. Ahí ya ahí como que se borra un poquito. Le baja a +1,50. ¿Ya? Entonces, allí llegó al máximo de su relajación en el caso del cristalino de este paciente. Haga lo mismo para el otro ojo. Siempre un paciente que tiene buena visión, no hay que confiarse. No necesita lentes.
No, póngale valores positivos. Al colocar valores positivos vamos a relajar la acomodación. Le puso, por ejemplo, +1. Veo igual. Póngale otro +1. Y el paciente dice, veo igual. Póngale otro +1. No, ahí ya comienza a borrarse, dice. ¿Ya? Entonces, lo que está usted haciendo es hallar la hipermetropía facultativa. Acuérdense, la facultativa es aquella que el paciente puede compensar sin lentes. El paciente puede tener una hipermetropía facultativa de +2. Entonces, este paciente va a decir, veo bien. ¿Pero gracias a qué? A que su cristalino está haciendo acomodación. O sea que ese lente lo podría usar para ver de lejos y de cerca. Exacto, así es. Pero, ¿y si lo quiere usar solo de cerca? Ya depende del usuario, ¿no? Exacto, sí. A veces hay pacientes que no se acostumbran a usar el armazón. No, yo creo que ya, pero ya cumplo con sacarle bien su medida. Exacto, así es. Pero usted lo que tiene que hacer es hacerle la evaluación, colocarle los lentes, mire de lejos, ¿puede ver la fila 8? Sí. Dele la cartilla, ¿puede leer? Sí. ¿Ya? Entonces, mire de lejos, mire de cerca. Supongamos que este paciente mira bien de lejos, pero de cerca no, y tiene 38 años, entonces quiere decir que le falta corregir la hipermetropía. No es normal que el paciente menor de 40 años tenga este problema solo de cerca. ¿Ya? No es normal. Algunos dicen es presbicia prematura, pero en realidad no. Eso es una hipermetropía no corregida. ¿Ya? Sí, a veces dicen eso, es presbicia prematura. Exacto, presbicia prematura. Ahora, puede ser que el paciente tenga un problema de convergencia, o sea, que los ojos no se junten, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. Por eso es importante hacer la agudeza visual tanto de lejos, de cerca, y poco a poco ustedes también ya van a entrar, como ya van a dominar esto, ya van a hacer lo que se llama cover test, ¿no? Profe, y por ejemplo, si la máquina es 95% exacta, de por sí ya depende del paciente que no soporte la medida de la máquina, ¿no? Acuérdense que la máquina toma como una fotografía de acuerdo a lo que el paciente esté mirando en ese momento. Si el paciente no está enfocando el punto, el objetivo, el cual se debe de ver dentro de la máquina, entonces la máquina va a tomar una imagen o una medida probablemente no cercana. Ahora, el paciente a veces hace demasiada acomodación y le arroja demasiada miopía. Un paciente que ve casi todo, le sale una medida de -5, -6. Sí. ¿Por qué? Porque el paciente está mirando haciendo acomodación. O no está mirando el punto, el objetivo que se debe ver como si fuera un campo a lo lejos. Sí. No, lo ve como si fuera algo más cerca. Entonces, eso genera un error. ¿Ya? Por eso es importante tomar la agudeza visual. Si yo no tomo agudeza visual y la máquina me sale -8, entonces este paciente no ve nada. Sí. ¿Ya? Entonces, que yo digo, no, no va a ver ni la letra E. Y cuando lo siento, hasta la 8. Exacto, así es. ¿Ya? Entonces, es algo básico el tomar la agudeza visual. Nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. A veces sin necesidad de la máquina o de otro instrumento, solamente con la agudeza visual podemos saber si el paciente necesita o no necesita lentes. Usando los test auxiliares, el ya astigmático, el test bicromático. ¿Ya? Y la edad del paciente. Sí, eso también es súper importante. La edad del paciente, 50 años ya, adición 2. Profe, una consulta. Cuando una chica está embarazada, después que da luz, ¿su medida le cambia? Lo que pasa es que cuando uno está embarazada, se hincha, ¿no? Se dematiza todo el cuerpo.
todas las células de nuestro cuerpo, las mujeres se edematizan. Entonces, igual la córnea también tiene más líquido de lo normal y esto genera incremento de la miopía, ¿no? En 0,50 hasta en una dioptría. Entonces, cuando pasan de 3 a 6 meses, ya baja esa hinchazón, ¿no? Y probablemente también baje la miopía, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay pacientes que tienen medidas muy altas, -8, -9, y ya estando embarazada, probablemente su miopía suba un poquito, pero eso ya es algo despreciable en comparación con una persona que tiene muy buena visión, ¿no? y nunca necesitó lentes, y ahora ya tiene 6 meses de embarazo y como que se le ha cortado un poquito su visión, y el paciente se pone lentes, pasa el periodo del parto y los 6 meses, entonces nuevamente regresa a un estado normal, ¿no? Así Ahí es. habríamos que volver a medirle. Exacto, así es. Y explicarle al paciente, ¿no? Por el estado en que estás, ¿no? Tu medida puede cambiar. ¿Ya? Por Sí, eso es pero importante también dar más. una chica embarazada se hizo sus lentes y dijo, no, es que ahorita por el embarazo me bajó la medida. Ajá. Y bueno, sí, le midieron todo y después volvió. Dice, no, es que yo no me sirven porque yo no veo nada. Y la chica, no, me cambian la luna, la medida está mal. Y le dijeron, ¿usted veía bien? Sí. Bueno, ya, ¿cómo va a venir después de 4 meses a decir que la medida está mal? ¿Es porque su medida ya se le acomodó? Claro, 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 sí. Lo que pasa es que a veces en miopía ponen demasiada miopía, ¿no? El paciente puede tolerar 1, 2 dioptrías a veces de más. Su medida real es 0,75 y se le pone 1,75 o 2, el paciente aparentemente ve bien, pero si está mucho tiempo con esos lentes, va a comenzar a sentir alguna molestia. Por eso siempre en el caso de negativos, colocarle el menor valor negativo, el cual el paciente le permita ver bien. ¿Y cómo logro eso? Colocándole sobre la medida que uno lo está haciendo, con lentes negativos, colocarle positivos. Por ejemplo, si le puso -2 a un ojo, entonces póngale encima de ese -2, póngale un +0,50, ¿no? Para comprobar si realmente esa es la medida o no. ¿Qué pasa si el paciente tiene -2 puesto en el ojo y nosotros le colocamos +0,50 y el paciente dice, veo casi igual, veo igual? Quiere decir que ese -2 está muy fuerte. Entonces le bajamos ya a 1,50. Nuevamente hago lo mismo, le coloco un +0,50 y ahora el paciente nota la diferencia. No, si me pones eso ya no veo. Entonces quiere decir que el -1,50 es el lente ideal para corregir el problema. ¿Ya? Por eso, importante colocar valores positivos. Así el paciente vea bien, ¿no? Sin lentes, póngale valores positivos. El objetivo o el límite es cuando al colocar el valor positivo, el paciente ya baje su visión. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Profe, cuando vaya a hacer una clase presencial, nos pasa la voz para hacerla, porque así uno con usted aprende un poco más. Sí, Bueno, profesor. Yo iría. Yo también. Muy bien. Lo que pasa es que esto es un taller. Y en el taller yo no le voy a dar teorías ni bibliografías y No, todo. no, claro, sino así como práctica nada más. Exacto, así es, esto es práctico, ¿no? Entonces, esto les va a ayudar a ustedes a estar motivados en seguir aprendiendo, ¿ya? Y algo simple, básico, que les va a servir en el día a día, ¿ok? Muy bien. Profesor, disculpe, sí. esa parte de lo que usted dijo, lo que dijo María José, esas personas que no entendí esa parte, me confundí, esa parte que cuando dice que a los 40 es la presbicia, pero si antes de los 40 no ven bien de cerca, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo se soluciona eso? Si un paciente es menor de 40 años y no ve Ya. de cerca, quiere decir que es un paciente que tiene hipermetropía. Ya. ¿Ya? Y eso se soluciona usando lentes positivos. Al darle lentes positivos, este paciente va a ver tanto de lejos como de cerca. No
no necesariamente que este paciente vea solo de cerca. ¿Ya? O sea, Como dice María José, a veces el paciente sabe que necesita de lejos, sabe que ese lente también le va a ayudar a ver de lejos, pero sin embargo solo lo usa para cuando va a leer. ya. Ahí depende del usuario. A veces el paciente, si tú le dices que necesita lentes de lejos y de cerca, cree que les estás haciendo o le estás obligando a comprar los lentes. Y en realidad, fácil, le podríamos decir, usted necesita solo para cerca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de lejos, gracias a su acomodación, puede mirar de lejos. Pero de cerca ya la acomodación, porque no está corregido la hipermetropía, ya de cerca es insuficiente. Entonces es allí donde los lentes le van a servir más que para lejos, ¿no? Todo es, mejor dicho, todo se debe explicar al paciente y que el paciente no piense de que nosotros queremos venderle dos lentes, ¿ok? O un lente bifocal. Exacto, o sea, bifocales. Porque ellos a veces piensan eso, que uno le quiere vender un bifocal. Exacto, así es. No. Si un paciente, uno nota que el paciente es reacio a usar lentes, pero siente la necesidad, entonces hay que darle solo lo necesario. Usted necesita solo para trabajar de cerca, para la computadora. Y si nosotros le decimos así, el paciente solito va a mantener, como no le obstaculiza su visión de lejos, el paciente ya se lo va a dejar todo el tiempo. Sobre todo si está en la oficina, se lo va a dejar y se va a olvidar. Y así con eso va a caminar y todo eso. Entonces, pero no hay que imponerle de alguna manera, usted necesita de lejos, ¿no? Y otro de cerca, no. Ustedes noten cuál es el problema que presenta el paciente. Bueno, en el motivo de la consulta ya lo van a ver. O cuál es su prioridad, ¿no? Exacto, así es. Sí, que no sientan que nosotros pues le queremos vender un progresivo de última generación, transition, ¿no? No. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de lo de la medida para bajarle ya está aclarado, pero si la máquina te bota -2, -4, nosotros podemos ponerle 50 menos de la máquina o 50 menos más y irle graduando poco a poco. No, prefiero que se guíe más de la agudeza visual. ¿Ya? Lo que no se equivoca, o sea, el autorrefractómetro nos puede ayudar más con la parte del componente cilíndrico. Esas variaciones de curvatura del ojo sí lo puede identificar bien, pero los valores esféricos, sobre todo las miopías, eso es por un error que el paciente no enfoca bien o no está mirando el objetivo que debería ser. ¿Ya? Para que me boto -2, un -3, disculpe, y él logra ver hasta el 6. Ahí obviamente le tengo que bajar la mitad. Claro. Porque un -3 va a ser demasiado para hacerle ver 2 filas. Confíe más en el componente cilíndrico que en el componente esférico. ¿Ya? Más en el componente cilíndrico. Y fíjese en los valores que toma, o sea, 3 o 4 valores, fíjese en los ejes. Los ejes tienen que ser los más parecidos para que usted pueda decir, este es un valor confiable. ¿Ya? 90 grados, 91 grados, 89 grados, entonces ya al final nos da un promedio cercano. Otra cosa, los valores negativos en esféricos no hay que confiarse mucho, ¿ya? Pero los valores positivos sí. O sea, no es normal que a un paciente le salga valor positivo. Si le sale valor positivo es porque es hipermétrope y sí lo requiere. Jamás en la vida le va a salir un valor positivo a un paciente miope. No. ¿Ya? Son pequeñas ayudas que nos puede dar el autorreflectómetro.